Bienvenidos a la primera lección del curso. Vamos a empezar con los conceptos básicos de nutrición desde la perspectiva occidental, porque necesitamos hacer un pequeño repaso que contextualice lo que veremos a continuación. En este caso, el temario es muy sencillo, pero es interesante recordarlo para ayudarnos después en los conceptos que iremos desarrollando. Por lo tanto, lo primero y principal es hacer una breve definición de qué es la nutrición. Lógicamente es aquel proceso metabólico por el cual se ingiere, absorbe, se transforma y se utilizan las sustancias que se encuentran en los alimentos. Esto tiene una serie de acciones comunes importantísimas para el mantenimiento de la vida, como lógicamente son suministrar energía al organismo, la formación, crecimiento y reparación de todos los tejidos y estructuras corporales, así como regular procesos metabólicos. Y esto se lleva a cabo a través de esos elementos que llamamos nutrientes, que son sustancias esenciales. Este adjetivo esencial en alimentación se aplica a aquello que no se sintetiza de propio en el cuerpo, sino que necesita ser incorporado a través de una fuente externa, que normalmente es la alimentación. Pues bien, estos nutrientes son aquellas sustancias que se encuentran en los alimentos y que necesitamos incorporar para mantener la estructura orgánica y cuyas deficiencias pueden dar lugar a patologías de diversa índole. Esto en su acepción más simple, pero que para nosotros nos viene bien así. Ahora, dentro de estos nutrientes tenemos dos grandes grupos, los llamados macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macros encontramos tres grandes grupos, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Estos tres grandes grupos tienen funciones comunes entre sí, como son la función estructural, pues entre ellos van formando la base material del cuerpo. También tienen una función energética, ya que cada uno de ellos proporciona al cuerpo energía en diversa cantidad y por diversas vías, pero que todos ellos pueden cumplir una función energética, aunque esa función de manera prioritaria está reservada para los glúcidos o hidratos de carbono de manera prioritaria, y después tenemos esa función reguladora, ya que muchos de ellos, muchas de estas funciones sirven para catalizar reacciones químicas y de otra índole que permiten las activaciones y funciones diversas que hacen pues que nuestro cuerpo cumpla con la función de mantenerse vivo. Pasamos a ver las características fundamentales de los hidratos de carbono, que reciben distintos nombres, carbohidratos o glúcidos. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque es muy común que a los hidratos de carbono también se los llame azúcares, ya que los glúcidos en realidad son formas diferentes de azúcar. Esto a veces lleva un poco a la confusión, porque cuando después hablamos de azúcares, de manera inmediata y casi innata pensamos en el azúcar blanca o en el azúcar moreno que se compra en los supermercados y que utilizamos en casa. Sin embargo, esto no significa que ese sea el único tipo de azúcar. Lo digo porque de manera muy habitual a lo largo del curso utilizaremos ese vocabulario de manera casi indistinta para mencionar hidratos de carbono como azúcares. ¿Y esto por qué es? Primero porque al final estos hidratos, que tienen distintas fuentes de obtención dentro del cuerpo, se transforman en glucosa, que es la forma base de un azúcar. Ahora bien, lo que encontramos después en los alimentos que consumimos sí puede ser categorizado como azúcares o no, ya veremos. Quizá esta aclaración resulta redundante, pero mucho tiempo de práctica clínica y de enseñanza pues me lleva a hacer esta diferenciación para que luego no haya diversos malentendidos. Pues bien, estos hidratos de carbono tienen dos grandes grupos, los llamados simples y los llamados complejos. Y esto está en función de su estructura química. Los simples son aquellos que son formados por una o dos moléculas de azúcares, que pueden ser fructosas, sacarosas,
Bueno, azúcares de diversa naturaleza que están presentes en diferentes tipos de alimentos. Lo que caracteriza fundamentalmente a estos tipos de azúcares es que, claro, al ser muy sencillos estructuralmente, su digestión es mucho más rápida, lo que hace que su paso, su absorción al interior del cuerpo y su posterior paso a la sangre sea muy rápida, de manera que aumentan también rápidamente el nivel de glucemia en sangre. Esto suele conllevar, dependiendo de la cantidad, lógicamente, de azúcar que estamos ingiriendo, que haya, al haber un mayor aumento de la cantidad de azúcar, de glucosa en la sangre, que el páncreas se ponga a trabajar y genere picos de insulina para abrir la puerta de las células, que la glucosa en sangre pase a las células para hacer el trabajo que tenga que hacer, y la insulina pues consiga que ese azúcar que está en sangre pase a las células de los distintos tejidos. Claro, esto en condiciones normales es lo que tiene que ocurrir, pero si tomamos mucha cantidad de azúcar con mucha frecuencia y de manera recurrente, vamos a generar picos de glucemia alta con picos de insulina que también harán trabajar en exceso al páncreas y además acidificarán los tejidos, porque el azúcar el azúcar transformada en glucosa, en cantidad excesiva, tiene una acción oxidativa en el cuerpo. De ahí que muchas de las, por ejemplo, en la diabetes es donde se ve con más claridad esas neuropatías, nefropatías, úlceras, alteraciones visuales, porque el exceso de glucosa mantenida y recurrente en la sangre genera un efecto oxidativo sobre los diferentes tejidos. Y ya no solo eso, sino que además de esa acidificación de los tejidos, de esa oxidación de los tejidos, también es un factor de riesgo pues, para la aparición de enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, los problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, esta combinación de un alto índice glucémico en sangre con los picos de insulina, además de producir lo que estamos mencionando, genera una situación que llamamos de secuestro energético, porque claro, al sacar rápidamente el exceso de glucosa en sangre, esta pasa muy rápido en las células, pero también se desabastece la cantidad de glucosa que hay en sangre. ¿Y eso qué significa? Pues que en poco rato vamos a tener hambre de nuevo, y además no va a ser un hambre de cómete una manzana o 4 nueces, va a ser un hambre de dame más de eso, y eso va a implicar que muchas veces tendamos a comer de una manera más desordenada o menos sana para satisfacer esa demanda que el cuerpo está teniendo de azúcar. ¿Cómo se puede solucionar o cambiar la balanza de ese lado? Gracias a los azúcares, en este caso hidratos de carbono complejos. ¿Qué significa? Pues que si la estructura de los hidratos de carbono simples es moléculas pequeñitas que se descomponen con rapidez, en los complejos ya son polisacáridos, ya sabemos todos, el prefijo poli significa muchos, son estructuras moleculares más grandes, que tardan más en digerirse, en absorberse y que por lo tanto tienen un paso a la sangre más lenta. Esto es interesante porque va haciendo una entrada más paulatina de la glucosa obtenida de los alimentos a la sangre, de manera que hay un menor índice glucémico, o sea, hay presencia de glucosa en la sangre, pero sin generar picos, lo que hace que no necesitemos que nuestro páncreas se ponga a funcionar en forma también de picos, por lo tanto, preserva y salvaguarda la actividad funcional del páncreas y generan una sensación de mayor saciedad, porque al no producirse el secuestro energético que ocurre con los picos altos de glucemia en sangre, tenemos menos sensación de hambre, lo que nos permite balancear mejor nuestro apetito y tender a comidas más sanas, porque nuestro cuerpo no nos está pidiendo ese tipo de dulces que generen otra vez los niveles altos de azúcar en sangre. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque teniendo en cuenta que la base de la alimentación de la mayor parte del planeta son los hidratos de carbono, sobre todo los derivados de cereales y tubérculos, porque lógicamente las frutas, verduras y hortalizas
también son hidratos, pero la base de la alimentación mundial está basada en cereales y en tubérculos. Y entonces tener esto en cuenta nos va a ayudar en todo momento a escoger de una manera mucho más saludable un tipo de hidrato frente a otro. Continuamos describiendo algunas de las características de los macronutrientes. En este caso, un apunte rápido sobre los hidratos, y es que la glucosa que no se utiliza se almacena. Claro, el cuerpo siempre tiende a la eficacia y a la optimización, y una de las maneras que tiene es almacenar, lógicamente, la energía que obtenemos a través de los alimentos. Entonces, la forma fundamental de almacenaje de energía, de glucosa en el cuerpo, se produce en forma de glucógeno, que se almacena fundamentalmente en dos tejidos, en hígado y en músculo. Estructuralmente, el hígado está más capacitado de almacenarlo, pero claro, su tamaño es más limitado con respecto al músculo estriado, que es donde también se almacena, lo cual tiene mucho sentido porque al final es el músculo también uno de los tejidos que más consumo tienen, lógicamente, de esa energía en forma de glucosa, que después se transforma en ATP, que ese es el producto final del que obtenemos la energía para todas nuestras actividades metabólicas. Pero esto es interesante tenerlo en cuenta porque, claro, el cuerpo tiene una capacidad limitada de almacenaje. No podemos comer de todo el rato si no tenemos una actividad física que consuma esos recursos, de manera que sí hay una capacidad de almacenaje, pero que está en torno a los 6-7 gramos por kilo corporal con respecto al almacenaje de glucógeno. Ahora, si se almacena más, porque se come de más o porque no se gasta a través de la actividad física diaria, ese almacenaje ya se va a producir en forma de grasa, teniendo en cuenta que por cada gramo de hidrato de carbono que se almacena como grasa, se junta con 2,7 gramos de agua. Por lo tanto, no solo tenemos acúmulo de grasa, sino también de líquido y a nivel de retención de líquidos en el cuerpo. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar qué necesidad de comida necesito en función de mi actividad diaria, ¿de acuerdo? Y luego, lo que es el balance energético que proveen los hidratos de carbono es 1 gramo de hidratos proporciona 4 kilocalorías. Lo mismo que las proteínas y algo menos que las grasas, como vamos a ver a continuación. De manera que, bueno, esto es interesantísimo. No quiero olvidarme de mencionar que los estándares de la nutrición occidental sugieren, establecen que no se debería tomar más de 25 gramos de azúcar al día. Y esto es un estándar, lo que significa que hay otros muchos expertos que te dicen que aún así 25 gramos de azúcar, y no me estoy refiriendo al azúcar como glúcido o como símil de hidrato de carbono, sino al azúcar, que puede estar presente en lo que te echas en el café, en el helado que te comes, en el refresco que te tomas, o sea, azúcar como lo podemos comprar en cualquier tienda. No deberíamos tomar más de 25 gramos de azúcar al día. Y cualquiera que haga así un pequeño repaso mental a lo que come diariamente se podrá dar cuenta que en el momento en el que se tome un refresco, pues ya está tomando más de esa cantidad. Y teniendo en cuenta la cantidad de problemas asociados que da el consumo excesivo de azúcar, bueno, pues esto ya nos va poniendo un poco en situación de la cantidad de excesos que en este sentido se cometen en la alimentación habitual. Continuamos viendo dos conceptos que son también interesantes a la hora de escoger los alimentos y tenerlo en cuenta en nuestro día a día, pero sobre todo dentro de un plan terapéutico. Y es que hay dos conceptos importantes derivados de esa cantidad de glucosa que llega a haber en sangre. Uno es el índice glucémico. Esto es algo que se utiliza muy cotidianamente y que es interesante tenerlo en cuenta. Se trata de la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre en un tiempo determinado. Los azúcares simples son, lógicamente, los que tienen un mayor índice glucémico porque son los que más rápido se absorben y más rápido pasan a sangre. ¿Esto qué significa? Pues que si hay una situación de inflamación o de prediabetes o en la que de obesidad,
en la que se quiere limitar la cantidad de glucosa en sangre, tendremos que valorar el índice glucémico que tienen los alimentos. Y esto va a depender del alimento en sí, pero también muchas veces de cómo lo comamos o de la forma de cocinado, porque no es lo mismo el índice glucémico de un plátano maduro que el índice glucémico de un plátano no maduro. Del mismo modo, no va a ser igual ese índice glucémico de una patata cocida que de una patata asada. Y entonces, si estamos sanos y comemos con normalidad y con equilibrio, esto, bueno, pues como dato está bien. Pero en una situación de patología esto va a ser muy importante, porque si tú le vas a prescribir determinadas frutas o determinado menú a una persona, vas a tener en cuenta si en la alimentación le estás diciendo, oye, come tal fruta, come tal alimento cocinado de tal manera, porque eso va a influir en el índice glucémico y por lo tanto en la cantidad de azúcar que va a estar circulando en sangre de esa persona. Y luego un concepto que se utiliza un poquito menos, pero sí os lo quiero mencionar porque en algún momento puede que lo utilicemos, es la llamada carga glucémica, que es la cantidad de glucosa que hay en 100 gramos de un alimento, es decir, que mide la cantidad de calorías que se ingieren en forma de azúcar. Y esto también redunda un poco sobre lo mismo. Obviamente no vamos a saber de entrada los índices glucémicos que tienen los alimentos, a menos de que ya estés muy rodado en ello y tengas idea al respecto. Pero esto nos viene bien para cuando leemos las etiquetas de los alimentos. Cuando te pone en la etiqueta por 100 gramos de producto tantos hidratos de carbono, de los cuales azúcares tantos. Pues bien, ahí es donde está diciéndonos, esa es la carga glucémica del alimento. De manera que si un alimento X tiene una proporción muy alta de azúcares, que sepas que una parte importantísima de las calorías que te provea ese alimento va a ser en forma de azúcar. Y teniendo en cuenta que el azúcar, insisto, no como símil de hidratos de carbono, sino como ya azúcar per se, con sus efectos oxidantes, inflamatorios, acidificantes, ¿de acuerdo? Voy repitiendo conceptos para que nos calen bien y tengamos en cuenta lo que significan las cosas que decimos. Pues cuando vemos esas etiquetas, que tengamos en cuenta, bueno, pues que los porcentajes de azúcar son algo a tener, bueno, muy presentes y no olvidarnos de ello porque va a ser importante en determinados momentos en los que queramos abordar patología mediante la alimentación.